Hoy presentamos las 14ª jornadas de Egiptología que organiza, como todos los años, la Academia de Egiptología de Novelda, que, como todos ustedes bien saben, representa aquí en Novelda nuestro cronista Pau Herrero. Es un lujo para todos nosotros, para los noveldenses, que seamos el municipio de Novelda un referente en la investigación y en la divulgación y también en el estudio. No hay que olvidar que aquí tenemos la primicia de tener la delegación de la Academia de Egiptología. Y, como digo, es todo un lujo para los noveldenses ser referente a nivel nacional en la divulgación y estudio del mundo de Egipto, de una de las culturas creo que más interesantes que ha tenido el Mediterráneo y que creo también que más pasiones levantan a aquellas personas a quienes les gusta la arqueología, a quienes les gusta la historia y a quienes les gusta la evolución y la creación de una de las culturas más importantes que ha tenido nuestra historia. Como siempre, Pau nos ha preparado unas jornadas extraordinarias con unos ponentes de increíble nivel y estoy seguro que serán de su extraordinario agrado y que les invito, como no y como hago siempre, a que participen de ellas y las disfruten. También, como no, agradecer a Carmencita, a Hereta de Cecilia y también al Casino el que colaboren en hacer posible estas jornadas que, como digo, son un bien para Novelda, son ya patrimonio nuestro y, como siempre digo, gràcies, Pau, per el treball que fas, perquè és molt positiu per al nostre poble i és d'agrair. Moltes gràcies. Valentín, como siempre, muy amable. Bueno, con este ven es que Novelda es un referente dentro de la egiptología. ¿Por qué? Porque es la única ciudad de la provincia de Alicante que imparte esta especialidad. En la Comunidad Valenciana somos dos. La central, naturalmente, que es la Facultad de Valencia, y después nosotros. Somos quizás, por no decirles con seguridad, la entidad asociada a una universidad más antigua que existe en Novelda. Después han venido otros, ¿no? Con otras universidades, de Alicante y demás, han dado cursos, pero realmente tan seguido, porque lo tenemos desde el año 99, son 16 años. Lo que ocurre es que las jornadas traemos los conferenciantes y gente de la especialidad, las más importantes que de España e incluso a nivel mundial. Han traído. ¿Y esto por qué? Porque llegó un momento que empezamos a dar clases de egiptología, de la escritura egipcia, y después veíamos que nos quedábamos cortos. Muy bien, aquí la gente le enseñamos cómo se escribe, cómo se traduce, cómo se translitera y cómo se hablaba. Bien. Pero de la cultura egipcia quedamos. En clase damos, pero entonces pensamos en traer a los especialistas, desde luego, en el tema que pudieran iluminarnos sobre momentos determinados de esa cultura. Y empezaron entonces, de cara a los alumnos, a ver las jornadas de egiptología. Pero después vimos que realmente era una cosa que se quedaba muy corta, porque como no había nada de egiptología en la provincia de Alicante, lo haríamos de la siguiente manera, para los alumnos, pero también lo haríamos extensivo para todo el mundo que quisiera, que amara la cultura egipcia, que la conociera, que tuviera curiosidad por ella. Y desde entonces Novelda está teniendo unas jornadas en 14 años que realmente nos conceptúan y nos coloca a un nivel de primerísima fila dentro de España. Podemos estar a la altura hoy en día de Cataluña, en este caso Barcelona y Madrid. Hay otras que, desde luego, también otras capitales, como por ejemplo Vito Granada, Vito Sevilla, que han tenido sus ciclos de egiptología, pero los cortan, lo saben. Eso es que viene un profesor que conoce, por ejemplo, la cuestión, el tema sobre la cultura egipcia, viene contratado por cualquiera de estas universidades, da sus clases, pero cuando lo trasladan a lo mejor resulta que se queda sin nadie que realmente les continúe. Madrid y Barcelona sí. Puesto en Barcelona pues dan la Fundación Bloch por una parte y después una serie de arqueólogos que la universidad es la única de Barcelona que da el título, porque en España las ciencias orientales no están reconocidas. Aquí tenemos las clásicas, griego, hebreo, ¿por qué no también? Latín, pero sin embargo nada de clases de orientales. Pues oye, ahora que tenemos nosotros, lo hacemos de la siguiente manera. Damos clases, y la Novelda podía dar las clases y al mismo tiempo dar los títulos, claro que sí. Pero sin embargo preferimos estar asociados en la Facultad de Teología de Valencia. ¿Por qué? Porque de esta manera, y si algún día que llegará, reconocen las lenguas orientales, todo aquel que tenga firmado los 3 años de estudio por un rector, naturalmente se convalida automáticamente, y eso va a ser muy importante. Por lo tanto,
dentro de todo esto, como estamos hablando, pues son estas jornadas en las cuales nos instruyen sobre algunos pasajes de la historia de Egipto. Son 3.500 años, nosotros no llegamos a eso. Nosotros teníamos, por ejemplo, pues no sé, la Grecia clásica, después teníamos Roma, el gran imperio, por ejemplo, mediterráneo que teníamos, pero esos son 2.000 y pico de años. Y aquellos tenemos casi 3.000 y pico de años. Nos faltan 1.000 para llegar. Veremos si continúa con el mismo estatus que tuvieron aquellos, que realmente no es que se pararon en el tiempo, no, evolucionaron, pero dentro de unos cánones. Y esos perduraron 3.500 años. Y esto es lo que nos van a alumbrar en ese periodo de tiempo tan extenso. Para estas jornadas contamos con 2 ponentes. El primero, un noveldense. Es interesante porque es Rubén Mira Pascual. Rubén Mira Pascual es un paisano nuestro que acudió en un principio a la Academia de Egiptología y sacó la especialidad. Después, desde luego, él ha continuado por su cuenta, estudiando, investigando, y ha publicado numerosísimos trabajos, de los cuales hoy nos va a hablar de uno de ellos. De uno de los principales egiptólogos que ha habido, Belzoni, de los tiempos ricos, de cuando realmente no se decía, esta gente está acabando con picos y palas para sacar. Entonces se decía así. ¿Por qué? Porque lo que sacaban, lo que buscaban eran tesoros. Y tesoros no me refiero a cuestión de oro y plata, sino, por ejemplo, estatuas, monumentos. Y esta gente lo hacía. Es uno de los grandes. Es un italiano que vino y estuvo trabajando muchísimos años para el British Museum, y creo que va a ser muy interesante la biografía de este hombre. Y después tenemos, por otra parte, también a José Manuel Abascal. José Manuel Abascal, sabéis todos que es profesor de Historia Antigua en la Universidad de Valencia. Es uno de los grandes activos que tenemos aquí en Alicante porque, entre otras cosas, aparte de su titularidad, ha estado excavando desde los años 88 en Segovia, una de las ciudades romanas más importantes, y continúa estando al frente de las excavaciones. No es que nos vaya a hablar Abascal de Egipto, y nos va a hablar de Egipto, porque realmente nos va a hablar de los Ptolomeos, que es la última fase de la civilización egipcia, y nos va a hablar de ellos, y nos va a hablar de un hito en la historia egipcia y en la historia de la humanidad, que fue la primera circunnavegación de África. Un imperio, en este caso el egipcio, muy similar al español en cuanto al descubrimiento de América. Porque nosotros, de luego, estamos en España, tenemos una buena marina, muy buenos marineros, y también tenemos a Colón. Unos dicen que es mallorquín, otros gallego, pero parece ser que es más bien genovés. De hecho, se contrata al genovés, en este caso, que vive a tiempo aquí, y se le dice, vaya usted con los barcos porque él aporta una idea. Y entonces se le apoya la corona y va y descubre América. No fueron marinos egipcios los que dieron la vuelta, los egipcios no eran marinos, eran marinos de río. Y como muchos llegaban naturalmente a las islas de Creta, a las islas de Chipre, en el centro del Mediterráneo nada más, pero estaban los fenicios, que son realmente los que hacían los transportes grandes de mercancía y demás desde la costa de Palestina y otras costas hasta Egipto. Y entonces contrata a una tripulación fenicia, que es el que da la vuelta. Muy curioso, porque decían que esto no podía ser, que esta gente pues había dado una vuelta pero nos había engañado, porque resulta que decían que a los tantos kilómetros el sol salía al revés. En vez de salir de oriente y ponerse por occidente, salía por occidente y por oriente. Eso no podía ser. No se lo creyeron. Sin embargo, fue la primera narración de la circunnavegación de un continente que nada más que hay 5 en el mundo. Esos fueron los egipcios los primeros. Y después también nos va a continuar hablando de los últimos Ptolomeos, que en uno de los casos más espectaculares, que es la muerte de Pompeyo. Por los últimos faraones, realmente por el último faraón. Ya sabéis que en el tiempo de Cleopatra, que se ha novelado tanto y demás, pues uno de los grandes romanos era Pompeyo, del cual César, cuando le presentaron la cabeza, dijo. Y esto es lo que nos va a decir y va a hablar Abascal. Creo que son 2 momentos importantes de la historia de Egipto, después de Egipto, o sea, como es hablar de Belzoni, este hombre que redescubre también Egipto, y después tenemos a Abascal, que nos va a descubrir uno de los grandes hitos de la humanidad, hechos y financiados por los egipcios. Así que sabéis que las conferencias empiezan el viernes a las 8:30 en el Casino de Novelda y continúan el sábado a las 5:30. El viernes hablará Rubén y Abascal lo hará el sábado. De esta manera venir a las 5:30, a las 7 habéis terminado y desde luego va a pasar el fin de semana. Espero que mejor oportunidad que esta no la tengáis hasta el año que viene. Muy bien, muchas gracias. Espero que asistáis todos.